Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Miren, yo aquí bendecido, muy contento también por la oportunidad que Dios me da para leer este devocional, hacer este devocional y aprender un poquito más de la fe, ¿verdad? Muchos ya lo saben, pero lo vamos a repasar por lo que no lo sabemos, o lo vamos a recordar. Vamos a estar hablando de la fe y esto lo vamos a encontrar en Hebreos 11, versos 5 y 6. Pero primero déjenme leer lo que dice en Romanos 1:17 y dice que por el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a ver Hebreos 11:5 que dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto también lo encontramos y lo vemos aquí en Génesis 5:24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si te das cuenta, lo dice Hebreos 11:5 y está también en Génesis 5:24. Y esto no es que quiere decir que Enoc haya caminado con Dios físicamente o al lado de Dios o junto de Dios o a la par de Dios, sino que quiere decir que él vivía de una manera que no se apartaba de los caminos de obedecer a Dios. Aunque la Biblia, fíjate bien, no nos menciona mucho de Enoc, salvo de que es siendo un profeta que vivió de tal manera que agradó a Dios. Entonces eso habla mucho de la fe, porque él tuvo fe, creyó en Dios. Entonces, es decir, que si tu fe se ve evidenciada por un cambio de vida, de obediencia a Cristo, así como lo hizo Enoc, la Biblia nos enseña que la fe verdadera produce frutos de obediencia. Y estos certifican que dicha fe está viva y obra eficazmente. Fíjate bien, en Gálatas 5:6 dice que la fe obra a través del amor. De igual manera lo dice en 1 Tesalonicenses 1:3. Dice que el amor y la esperanza son frutos de la fe. Pero fíjate bien ahora lo que dice Santiago. Dice la fe sin obras está muerta. Y además Santiago nos presenta como un tipo de reto donde dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Además, Santiago dice que es imposible que una persona tenga fe verdadera y su vida siga siendo la misma sin mostrar ningún cambio. Cuando uno tiene una fe verdadera, tiene que tener algún cambio de vida. Porque no puedes seguir actuando lo mismo, haciendo las mismas cosas que hacías antes. Si dices que tienes una fe verdadera, si no hay un cambio de vida, esa no será una fe verdadera. Por ejemplo, mira lo que dice Lutero, Martín Lutero. Escucha lo que le pasó y lo que él dice. Dice, al fin meditando día y noche por la misericordia de Dios, comencé a comprender y a entender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el íntegro o justo vive por fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo y por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas muy ampliamente. Si te das cuenta de lo que dice Lutero, él dice que sintió como que se había nacido de nuevo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando aceptamos a Jesús, volvemos a nacer de nuevo, tenemos una fe verdadera porque creemos en alguien, ya anduvimos rebotando, haciendo cosas aquí, cosas allá, y nos damos por vencidos porque tenemos fe en alguien, creemos en alguien que es Dios, venimos a los pies de Jesús y nos rendimos a Él y Él nos convierte y volvemos a nacer de nuevo y dejamos el hombre viejo y volvemos a nacer y somos un hombre nuevo. Fíjate bien, entonces eso es lo que le pasó a Lutero, a Martín Lutero, y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando aceptamos a Dios, porque creemos en Él, tenemos fe en Él. Por eso ahora te repito, mira lo que dice, ¿te acuerdas lo que dice Romanos 1:17? Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para la fe.
Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así como Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y por qué agradó a Dios? Dice Hebreos. Porque caminó con Él, tuvo fe, confió en Dios y creyó en Él. Si caminas con fe, crees en Dios, tienes fe en Dios, crees en Jesús, créeme que va a ser un gran cambio que va a haber en tu vida. Ahora fíjate bien lo que dice en Hebreos 11:6. El verso 6 dice que es como un pequeño resumen. Si ustedes han leído, digamos, Hebreos desde el 1 al 6, al 5 o 6, se das cuenta que el verso 6 es como un pequeño resumen del versículo del 1 al 6 en Hebreos 11. Y me encanta porque escucha lo que dice. Dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Y él que es galardonador de los que le buscan. Entonces, otra vez más, ¿qué es la fe bíblica? Si te das cuenta, ¿qué es la fe bíblica? Y la fe bíblica no es repetir o confirmar que si lo repites una y otra vez te va a suceder. O que vas a tener un buen optimismo, te levantas en la mañana que hoy creo que me va a salir todo bien. Hoy, o dices en la mañana, hoy me va a ir bien en mi trabajo porque yo tengo fe. ¿Y qué pasa si no te fue bien en tu trabajo el día de hoy? ¿Quiere decir que no tuviste suficiente fe? Esa no es fe bíblica. ¿Entiendes? Es como que ni ese sentimiento interior que crees que dices que hoy creo que las cosas me van a ir bien porque hoy tengo fe, hoy estoy con ánimo. ¿Y qué tal si el día de hoy te van mal las cosas, te salen mal las cosas? ¿Quiere decir que no tuviste suficiente fe? ¿O te faltó fe? No. Esa no es fe bíblica. Esa no es fe bíblica. Entonces, ¿qué es la fe? Y la fe es buscar seriamente a Dios, acercarse a Dios seriamente, porque sin fe, acuérdate lo que dice Hebreos 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque mira lo que dice en Hebreos 6, sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que la hay. Tienes que creer en Dios, que Él va a sanar y te va a dar todo y vas a tener fe en Él. Prácticamente tienes que creer en Dios, porque si no, no hay fe. Esa sí es fe. La otra no es fe bíblica. La fe implica que Dios existe. La fe involucra acciones en unas convicciones, una fe audaz y como dice en la Biblia. Mira, Abraham y José, Moisés, actuaron audazmente porque confiaban en Dios. La fe involucra obediencia y acciones, así como Santiago dijo que es imposible que una persona tenga fe verdadera sin tener algún cambio en su vida, ¿verdad? Si su vida sigue siendo la misma, entonces, ¿qué, hermanos? No va a ser fe esa. Así es que, hermanos, Dios es el único que nos podemos confiar. La fe de una persona no se refleja en su habilidad de hacer obras, sino en un corazón transformado de la gloria de Dios y tener plena confianza que Dios controla nuestro mundo y que todo lo que ha prometido, particularmente en la esperanza de la futura gloria de Dios, es real. Hermano, que Dios nos bendiga y tengamos fe en Dios, creamos en Él. ¿Ok? Bendiciones y Dios me lo bendiga. Amén.